Claro, porque ustedes recuerdan, ¿no? Fue el año pasado o el anterior cuando Estados Unidos convocó una conferencia de prensa, había gente del FBI, del Departamento de Justicia, de la Secretaría de Estado, anunciando el FIFA Gate, es decir, sobornos que involucran a gobiernos, funcionarios de distinto tipo. Por supuesto, esto también llegaba a la Argentina, pero en un principio es una cuestión global, porque en los bancos o en algunos bancos de Estados Unidos se usaron para pagar esos sobornos. Es por eso que arrancó la investigación llamada FIFA Gate. Ahí lo ven ustedes a Alejandro Bursaco, que es uno de los 42 imputados en esta causa. Seguimos más que nada la trama Bursaco porque él es justamente argentino y habla acerca de posibles sobornos en los que se ven involucradas empresas y hasta exfuncionarios y directivos del programa de Fútbol para Todos. En resumen, lo que se puede decir es que Alejandro Bursaco hoy tiene una prisión domiciliaria en los Estados Unidos y está declarando, entre comillas, como arrepentido. Entonces, todos los días salen nuevos testimonios de Alejandro Bursaco. Ayer contábamos aquel que involucraba a Jorge Delón, el hombre que se quitó la vida. Ahí ven ustedes a Jorge Delón, este hombre que se tiró debajo de un tren. De hecho, hoy se supo que tanto el motorman como las cámaras de seguridad mostraron que él estaba solo. Se está haciendo todavía igual la autopsia, para ver si tiene alguna droga en el cuerpo, pero todo hace presumir que fue un suicidio. Ahora, a partir del FIFA Gate, bajamos a la Argentina y empezamos a hablar acerca de la AFA. Porque Julio Grondona no solamente era presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, sino que ocupaba un cargo muy importante dentro de la FIFA. Entonces, ahora que ya hablamos de la conexión local del FIFA Gate, hemos invitado a una persona que sabe muchísimo acerca de la AFA y de los negociados que hubo durante los tiempos de Grondona, y después le preguntaremos si siguen hasta el día de hoy o si venían de antes. Aquí está con nosotros Sergio Levinsky, entre otras cosas, ha escrito este libro llamado AFA, el negocio pasa, el fútbol pasa, los negocios quedan, haciendo hincapié en la frase todo pasa, ¿no? de Julio Grondona. Sergio, gracias por estar con nosotros primero. ¿Sabes lo que te quería preguntar? Porque estamos hablando mucho acerca de la declaración de Alejandro Bursaco, ¿no? Sí. Arrepentido, para decirlo de alguna manera, y que incluso su testimonio provocó un suicidio. La pregunta es, ¿cuánto se le puede creer a Alejandro Bursaco, para aquellos que no tenemos mucho contacto? Y bueno, se le puede creer lo relativo a alguien que estuvo tantos años involucrado en un negocio tan grande, con arreglos tan grandes, con contactos tan grandes, y que supuestamente está hablando para reducir su propia pena. Es decir, que no solamente que lo que él declara, lo declara, sino que después hay que comprobar que lo que él dice es cierto. Claro, a eso apuntaba. Porque, claro, por ejemplo, yo hago este paralelismo, sí, ¿no? De lo que está pasando en Brasil, ¿no? Con estos arrepentidos que constantemente involucran a poderosos, que muchos terminan presos. Y hay como dos argumentos respecto a los arrepentidos. Unos dicen, y no, son gente que maneja información y la verdad que lo que dicen es de conocimiento, aportan pruebas. Y otros dicen, no, en realidad hablan como para reducir su pena. No, en el caso de Bursaco claramente habla para reducir su pena. Lo que sucede es que no hay manera de salir de esto, no hay manera de escapar porque hay tanta cantidad de pruebas contundentes por parte de la justicia de los Estados Unidos que no le queda otra a Bursaco que decir las cosas como son. Ajá. De hecho, ayer tuvo una situación muy tensionante porque estaba el expresidente de la Federación Peruana, justo un día en el que Perú se clasifica para el Mundial, ¿no? Manuel Burga, que estaba como testigo, era uno de los testigos ahí de la declaración de Bursaco, y Burga le hacía el gesto como que lo iba a matar, le hacía hasta esto. Se puso a llorar. Sí, se puso a llorar, que no se sabe bien si es porque le anuncian lo que pasó con Delón en Buenos Aires o por lo de Burga, pero Burga le hacía gestos amenazantes. Mientras hablaba Bursaco. Mientras hablaba Bursaco, es decir, hubo todo un incidente ahí, ¿no? Esto yo creo que es porque los dirigentes saben bien que lo que dice Bursaco es cierto y porque lo que dice Bursaco es todo lo que puede decir para justamente conmutar la pena, para bajarla. Así que esto es parte de un sistema que está armado así y que nació en Chuck Blazer, ¿no? Todo esto nace en un topo, que era Chuck Blazer, que era el presidente de la Federación de Soccer, digamos, en aquel momento, que como él estaba muy involucrado en temas de corrupción y Estados Unidos había perdido la sede del Mundial 2022 a manos de Qatar, entonces lo que ocurrió ahí es que lo llamó la justicia de los Estados Unidos y le dijo, mire, usted está involucrado en todas estas causas. Parecido a lo de Bursaco, para bajar su condición, para perder pena, digamos, para conmutarle parte de la pena, lo que va a hacer usted es ser topo nuestro. Nosotros vamos a poner un micrófono a usted, se va a incorporar un micrófono, y cuando hable con los dirigentes de la CONMEBOL o de la CONCACAF, usted graba todo lo que pasa.
y después nos los trae a nosotros. De ahí es que saben todo esto. Ahora, da la sensación de que Bursaco está aportando pruebas para que la pena que le vayan a dar a él no sea como tan estricta, pero por otro lado los nombres que da dan como la sensación de no ser tan pesados, como que siempre, o vos crees que sí, o falta dar nombres como a otro nivel. Digamos. Yo creo que hasta ahora Bursaco habló, dijo cosas, pero no dijo todo lo que sabe. No dijo todo lo que sabe. Por lo menos hasta último momento de ayer, no, creo que hay alguna cartita que se guardó. Hay un par de nombres que no dijo. Pero sí llama la atención que haya aludido, por ejemplo, o haya hablado de Paladino o de Delón, por ejemplo, Fútbol para Todos, y no de gente que está más arriba de ellos. A eso más referido. Después el tema de, para mí claramente, no les culpa, inclusive lo saca de todo el Grupo Clarín. Que el Grupo Clarín era socio de torneos durante los años del fútbol pago, es decir, estamos hablando de 1991 a 2009, que se quiebra, se rompe el contrato antes de tiempo para el Fútbol para Todos. Todos esos años, bueno, Clarín fue socio de torneos. Llama la atención que exculpe completamente al Grupo Clarín. Y después hay, bueno, varios funcionarios de renombre de los tiempos del kirchnerismo que no aparecen mencionados. Claro, porque en un momento aparentemente nombra a Julio Grondona, pero Julio Grondona murió. Claro, o sea, por como eso que es no lo más vale. Lo que dicen sencillo. ustedes es alguien que esté entre Julio Grondona y Delón y Paladino. Claro, una cosa una lectura rápida es que, por ejemplo, él mencionó gente o ya fallecida o ya con condena. Claro. Es decir, este es, por ejemplo, el incidente de Burga tiene que ver con eso. Él menciona a toda gente que ya el topo aquel, Chuck Blazer, ya los había involucrado. Es decir, que ya estaban ahí. Casi todos ya tienen prisión. El que tiene prisión más leve es Leoz, el paraguayo, que fue el presidente por años también de la Conmebol, que tiene prisión domiciliaria en Asunción y además por una cuestión de edad. Y además dijo que estaba con un problema grave de salud, que en estos casos se exagera para que no vaya a la cárcel, digamos, a la prisión. Pero él en realidad involucró a todos esos o cargos, no digo menores, pero segundas líneas del Fútbol para Todos. Claro. Y en la Argentina se arma un poco más de escándalo, yo para ver si lo entendí bien, porque por un lado está el FIFA Gate, involucra federaciones de todo el mundo, de europeas, africanas, asiáticas, bueno, obviamente sudamericanas. Pero en la Argentina, a ver si entendí esto, como el fútbol desde el 2009 en adelante pasó a ser propiedad del Estado, cuando se denuncia corrupción, al menos de 2009 en adelante, se está hablando ya de funcionarios de gobiernos, que quizás en otros países no pasa, es una cuestión que queda entre empresas y dirigentes. Sí. Acá está el problema estatal, digamos. Acá ya entra un tema también de fiscalía. Por eso tengo entendido que Polichita, por ejemplo, ahora va a abrir otra causa. El fiscal. El fiscal, porque justamente involucra a funcionarios argentinos. Claro, pues ¿no? se empieza a mezclar todo tiempo. desde 2009 en adelante. ¿no? Exactamente. Ya no es solamente dirigentes, Es más, sino que está el Estado. Claro, es más, hasta había ciertas dudas sobre en qué parte el Fútbol para Todos entra con torneos. Porque Fútbol para Todos transmitía fútbol por televisión estatal o por televisión abierta y la producción no era de torneos en principio. Entonces, ¿dónde entra torneos ahí? Bueno, torneos entra ahí aparentemente en cuestiones como el fútbol internacional, los derechos del fútbol argentino fuera del país, que es un tema que está bastante opaco, ¿no? ¿Qué pasaba no con las transmisiones del fútbol argentino en Argentina, sino que los partidos de la liga local cómo se veían fuera de los límites de Argentina? Bueno, eso es un tema bastante opaco todavía sobre qué pasaba, por qué torneos mantenía los derechos del fútbol fuera de la Argentina, como parece que ocurría porque es bastante espurio y los propios protagonistas del mundo empresario no tienen claro cómo era ese tema, ¿no? Claro. Y estaba también la posibilidad de que le embarguen la herencia a los Grondona por toda esta cuestión, ¿no? ¿Qué hay? ¿Hay algún avance sobre eso? Bueno, se está investigando. Ahora, claro, los hijos de Grondona, especialmente Humberto, salió a decir que no es cierto. Bueno, cada vez que pasa algo con su padre, lógicamente, Humberto sale a decir algo, pero hasta ahora las cuentas son claras. Se está hablando, Bursaco mencionó cuentas concretas de Credit Suisse, habló de Jorge Arzuaga, que está detenido, que Jorge Arzuaga era un funcionario de este banco, que justamente lo que creaba era, según Bursaco, subcuentas para disimular los pagos en negro, que eran todas coimas, por supuesto, ¿no? Y en la práctica, Sergio, vos que escribiste este libro, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo es el negocio de la corrupción? Pues, no sé, Bursaco denuncia 4 millones de dólares, dice que 15 millones de dólares recibió Grondona. ¿En carácter de qué? ¿Para qué se le pagan, si se pagaron, estos sobornos? O sea, ¿qué es lo que consiguen los que pagaron los sobornos? Sí. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Bueno, lo que se consigue claramente es tener los derechos de televisión de los distintos torneos importantes durante mucho tiempo. O sea, el dirigente o el empresario dice, bueno, queda tranquilo, me pagaste esta coima, claro, no sé, mirá, el torneo, Fox, quien sea. Claro, te voy a dar yo Bursaco voy y le digo, digamos, el modus operandi era A este. ver. Yo Bursaco voy y digo, bueno, ¿quiénes son los tipos que están a cargo de la Conmebol?
la Confederación Sudamericana de Fútbol. Son Burga, Grondona, Teixeira de Brasil. Bueno, yo me acerco a esos tipos porque justamente manejo esos niveles. Les digo de encontrarse en un cuarto cerrado, como pasó en un hotel en Río de Janeiro, un día de semana, en una zona poco transitada. Me reúno con ellos y le digo, quiero $2 millones, te ofrezco un dinero. Te ofrezco un dinero Sí. porque quiero quedarme con los derechos. Claro. Entonces, ya los dirigentes últimamente lo buscaban a ellos. Claro, directamente. Para Más que decirles, presentarse a "Mirá, quiero". licitación y yo, Claro. no, directamente voy, ofrezco un O maletín con dinero. Claro, digo, no quiero que se Entiendo. lo des, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá apareció, y ayer lo dijo Bursaco, apareció un competidor, que era Paco Casal, el uruguayo, que tiene una empresa que se llama Gol TV. Fue tan increíble que Paco Casal, también sabiendo el modus operandi, ofreció más coima que ellos. Claro. Entonces ellos dijeron, no, hay que redoblar la coima, porque si no Paco Casal se queda con todo. Entonces ya los dirigentes venían a ellos a decirles, yo quiero tanto. Bien. Por ejemplo, Naput, que asumió cuando Leoz dejó a la Conmebol, otro paraguayo, directamente, según Bursaco, fue y les dijo, bueno, ojo que ahora que asumo yo, quiero el doble, o quiero tanto. Mirá, el mismo Así se manejaban. Bursaco que ahora está declarando como arrepentido. Gracias, Eso. Sergio, No, por por estar con favor. nosotros.